forma de papilas, ¿ok? Entonces, por eso se llama dermis papilar, porque ahí forma papilas, ¿ok? Y por otro lado, vamos a tener a la dermis reticular. Bueno, la dermis papilar está justo por debajo del epidermis y nos forma las papilas. Y de una vez les voy adelantando, pero vamos a ver ahorita, la dermis papilar es tejido conectivo laxo. Por el contrario, la dermis reticular, que está por debajo, donde termina la papilar, esta es dermis reticular. Y esta es tejido conectivo denso irregular. Ok. Entonces, en esta tinción de gallego, esta antes era una pregunta, una imagen obligatoria del departamental, porque aquí sí se ve bastante. Pero pueden ponerles alguna otra. Entonces, observen que, bueno, aunque como esta es piel delgada, no vemos tanto las papilas, sin embargo, sí están presentes. Serían estas. Esta sería una papila. Hay aquí otra, aquí, esta papila dérmica. Y entonces este tejido de aquí es conjuntivo laxo, que se acuerdan que pues como el nombre lo dice, pues no tiene, pues tiene más laxitud, no está tan conglomerado como el denso. Y fíjense que aquí en el denso vamos a tener también fibras de colágena, pero están como en placas, ¿no? Entonces esa va a ser como los dos tipos de dermis que tenemos. Ok. Entonces, como ven, por ejemplo, en esta imagen de aquí, no se observa tan clara la diferencia entre dermis papilar y reticular. En esta otra tinción que es H y E, tampoco la vamos a ver tanto, pero ¿cómo van a saber ustedes dónde más o menos termina la papilar y empieza la reticular? Bueno, aquí en esta parte está muy claro que es la papilar porque aquí vemos a las papilas, ¿no? Entonces, dermis papilar. Y dijimos que es de un tejido conectivo laxo. Entonces, laxo más o menos se ve como hasta por aquí. Y si notan más abajo, como que esta porción ya vemos a las fibras de colágena como más densas y entonces ya como que todo esto ya sería nuestra dermis reticular. Y ahora algo muy importante y muy preguntable es que como la dermis papilar es tejido conectivo laxo, aunque va a tener la mayoría de los tipos de colágena, la colágena predominante va a ser la colágena tipo 3, que es la que predominaba en este tipo de tejido conectivo. ¿Ok? Entonces, eso se los pueden preguntar, que cuál es la colágena más representativa en la dermis papilar. Y como es tejido conectivo laxo, entonces es la colágena tipo 3. Por otro lado, la dermis reticular, a ser un tejido conectivo denso irregular, esta, la colágena que va a predominar va a ser la tipo 1, ¿no? Que nos va a estar haciendo como esos fascículos. Y aparte también esto de las papilas dérmicas y las crestas epidérmicas nos van a dar estas invaginaciones de la piel, o sea, ya a nivel macroscópico. Y mientras más grandes sean las papilas, más va a ser la profundidad que vamos a tener en la piel. Toda la piel tiene textura, ¿no? Tiene como depresiones. De hecho, si ustedes se observan así su mano, a lo mejor un poquito a simple vista, pero es mejor cuando le hacen zoom con el celular, podemos ver un poco como esta cuadrícula, que esas cuadrículas están dadas justo por las papilas. Pero, por ejemplo, esta imagen es de piel de palma de la mano, donde las papilas son tan grandes y las invaginaciones, las crestas
epidérmicas son tan profundas que de hecho hasta se ven en el estrato córneo, ¿no? O sea, el estrato córneo también pareciera que hace esas invaginaciones. Y eso es porque son demasiado profundas, porque en la mano tenemos estas líneas, ¿no? Justo, sobre todo estas tres líneas, pues ahí las papilas son bastante prominentes, ¿ok? Pero pues también tenemos estas, las que son de las huellas dactilares, aunque sabemos que estas se forman cuando estamos en el útero, en el líquido amniótico, al ser este un fluido que está, valga la redundancia, fluyendo, va a estar en contacto con la piel del feto y ese fluido va a formar estas líneas, ¿ok? Y entonces por eso son diferentes en todas las personas. Y también vamos a tener estas líneas que se llaman líneas de Langer que también coinciden con las papilas. Que las líneas de Langer van a estar dadas por la disposición de la dermis reticular. ¿Se acuerdan las líneas, esas que yo les enseñé, estas de acá? Estas, cómo están las fibras de colágena. Entonces nos van a dar estas líneas de Langer que van a, es decir, que las fibras de colágena tipo 1 de la dermis reticular van a estar orientadas en esta en disposición diferente de acuerdo al segmento anatómico donde nos encontremos. Y esto tiene importancia en la clínica, sobre todo para los cirujanos, porque cuando se hace una incisión, idealmente los cirujanos tienen que hacer los cortes de acuerdo a las líneas de Langer que ya están descritas, porque si lo hacen en esa dirección, la cicatrización va a ser mucho más favorable. Al contrario que si lo hacen en otra dirección, va a tardar más en cicatrizar y también puede hacerse una cicatriz hipertrófica o queloide, puede tardar más o hacerse pues una cicatriz más fea o patológica. Entonces, por ejemplo, si el cirujano tiene que extraer, por ejemplo, un tumor que esté aquí, sería preferible que hiciera el corte en esta disposición, ¿ok? Que si lo hace así, la cicatriz va a quedar más fea y va a tardar más en sanar. Pero solo en esta parte como de espalda dorsal es así, porque si fuera a hacer una de lumbar, le convendría hacer más el corte de tipo transversal, ¿ok? Entonces esa es como la importancia. Y bueno, aquí también tenemos un corte de piel. Esta es piel gruesa, bueno, delgada. A ver, es que no se ve, no veo el estrato lúcido. Eh, y aquí tampoco se alcanza a ver muy bien, pero bueno, como nosotros ya conocemos dónde está, ven, aquí están las papilas. Entonces esta sería dermis papilar que terminaría más o menos como a esta altura. Y ya por debajo, toda esta sería la dermis reticular. ¿Ok? Y ven que aquí, esta porción que está en blanco, como Maffer ya les había enseñado, está de aquí donde ya empezamos a ver blanquito. Si es blanquito, significa que en la técnica histológica no, pues se fue. Entonces, esta sería tejido adiposo, que el tejido adiposo tiene, es la hipodermis. Y de hipodermis vamos a hablar muy poquito porque realmente hay poco que decir. Ya lo vimos cuando estudiamos tejido adiposo. eh, y bueno, si eligen ese tema para su tarea, nos van a decir un poco más. Pero bueno, entonces la hipodermis corresponde bueno, creo que esta Mafer ya se los había dicho, ¿no? Es el tejido adiposo subcutáneo. Y las funciones va a ser, bueno, primero, en inglés se dice como cushion. No sé si saben qué es un cushion, es como un cojincito, ¿no? ¿Ok? Entonces, en español sería como un poco la función como de amortiguamiento.
un poco de movilidad de la piel. Y con esto me refiero a que como al estar subyacente a, pues, a la piel como tal, ustedes pueden jalar un poquito su piel, ¿no? O sea, y de hecho, mientras más panículo adiposo tengan, o sea, pues en las lonjitas y así, pues justo la piel es más móvil, ¿no? Entonces, pues le confiere esta movilidad. También un poco de termorregulación. Esta por dos factores cuando vivimos en adiposo. Una que realmente funciona como aislante térmico, ajá, que pues hagan de cuenta que es como una colchita que está por debajo de la piel, ¿no? Entonces sí protege de que no entre tan directo el frío. Y por otra parte, lo que vimos también en adiposo, la grasa parda, que habíamos hablado que en adultos pues ya no está muy presente. Sin embargo, en estudios recientes se ha visto que sí puede haber más función de la grasa parda de la que creíamos, y sobre todo en personas que están en climas más extremos como los países nórdicos, como les contaba cuando vimos Respic, esto de que dejan a los bebés afuera tomando siestas, pues les estimula su sistema inmune porque es exponerlos a la antifragilidad. Pero al estar expuestos al frío, o sea, que no los tapen de más, como que su grasa parda va a permanecer y va a tener esta función de termorregulación que vimos en el bloque uno. Y bueno, quizá el más obvio, el reservorio de energía, que es como la función principal del tejido adiposo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hablar de hipodermis, es todo lo que vamos a... Ah, y mi favorita, ¿no? Que es la que tiene que ver con su tarea, función endocrina, porque el tejido adiposo va a producir muchísimas hormonas y pues sí, o sea, eso ustedes me van a hablar más en su tarea los que escojan ese tema. Bien. Entonces, yo les mencionaba que no en todas las tinciones se ve muy bien, pero aquí, en estas dos imágenes que les traigo, sí se ve bastante bien. Observen aquí cómo tenemos estos fascículos de colágena. Entonces, ¿esta qué tipo de dermis sería? Papilar. No es reticular, ajá, porque las fibras de colágena sí se juntan así en estos fascículos, ¿ok? Entonces, este es dermis reticular. Y se ve muy parecido a la primera imagen que les mostré con Gallego. Está de acá. Vean, o sea, estos fascículos se ven muy parecidos a la dermis que les acabo de enseñar. Déjenme ver si puedo copiar esta imagen. Ah, no, creo que no. Creo que solo se va a copiar el texto. Pero bueno, entonces sí se parece mucho, nada más que era con otra tinción. Entonces, así, si ven bloques de colágena, eso es dermis reticular. Y sí se los pueden preguntar, ¿eh? O sea, puede que les pongan una imagen de una sola de las dermis y casi siempre les pondrían, o sea, si se las ponen por separado, les pondrían una de dermis reticular porque estos bloques de colágena son muy característicos. Entonces puede que no les pongan todo el corte de piel, a lo mejor solo este campo, y que los pongan a identificar pues, qué dermis es. Y en ese corte, aquí sí lo vemos muy bien. O sea, vean que aquí donde ya se pinta mucho más eosinófilo, o sea, aquí estaría la división. Esta se ve menos teñida, menos intensa porque ese tejido es laxo, ¿ok? Entonces se tiñe menos. Y de este lado, como la colágena está mucho más condensada, por eso un tejido conectivo denso, por eso se tiñe mucho más. ¿Sí? ¿Sí queda claro?
¿O hay alguna duda? Bueno, y aquí vamos viendo un elemento que ya hablamos ayer y que vamos a hablar a continuación, que este de aquí, ¿de qué le ven cara? ¿Qué es esto? ¿Una glándula? Muy bien, una glándula ¿de qué tipo? A ver, voy a hacerle zoom. ¿No? A ver, Samuel, tú ayer te las identificaste. ¿Qué tipo de glándula es? Mm, la verdad no sé, pero voy a decir que sudorípara. No, fíjense bien cómo están. O sea, están, son unas glándulas como con forma de saco, sus células se ven muy blancas. Entonces, eso es característica de que ven, esta es una célula, esta es otra célula. O sea, sí se ve el núcleo, pero todo lo demás se ve blanco y de hecho se ven así como burbujitas. Gracias. Muy bien, ese base. Ujú. Yo pensé que esta ya la iba a identificar porque ayer la vimos bastante. Ok. Bien, y aunque no vamos a hablar de las características del pelo ni de su histología propiamente dicha, sí es importante que lo reconozcamos al folículo en las imágenes. Ayer vimos unos cuantos. ¿Y por qué es importante identificarlo? Porque al folículo piloso van a estar asociados las glándulas, que son los anexos de la piel. Y ayer comentamos que algunas desembocan directamente en el folículo piloso y hay otra que no requiere del folículo piloso para desembocar. Entonces, las glándulas ya las mencionamos ayer y entonces son la glándula écrina, que esta es la sudorípara convencional y también se llama écrina porque esta es por la disposición de sus células, o merocrina, porque es el tipo de su secreción. Entonces, esta es la sudorípara convencional. Ujú. También vamos a tener a la sebácea, que la acabamos de ver, y a la apócrina. Entonces, este esquema que me robé del ROS, creo que ejemplifica muy bien la localización de los tres tipos de glándulas. Vean que vamos a tener como tal aquí, este es el folículo piloso, ¿ok? Aquí es el nacimiento de, pues, del pelo y vamos a observar que aquí en esta región va a haber células epiteliales, también con melanocitos, que estas nos van a producir como tal el pelo, ¿ok? Y el pelo, creo que no se los había, bueno, sí, Maffer sí se los dijo. El pelo, mm, tiene queratina dura. Y los queratinocitos tienen queratina blanda. ¿Ok? Entonces, en el folículo piloso vamos a tener células epiteliales que nos van a dar origen al pelo. Y este pelo, observen aquí, está asociado al músculo erector del pelo. ¿Mm? Que nuestro músculo erector va a estar en una posición como oblicua o en ángulo obtuso, o sea, hagan de cuenta que, ay, no sé, este es el pelo y mi dedo sería el músculo erector, o sea, va a estar como, como diagonal para poder jalarlo.
Y también observen que el pelo, bueno, va a estar asociado, sí, a este músculo, pero también alrededor del folículo piloso vamos a tener a este nervio que lo va a estar rodeando, porque el pelo también va a responder eh, a través de este músculo erector, va a responder a estímulos ya sea simpáticos o parasimpáticos, porque estas terminaciones nerviosas son del sistema nervioso autónomo. Pero bueno, lo que quería mostrarles en esta imagen es que de acuerdo con el folículo piloso o el pelo como tal, vamos a tener la localización de las glándulas. Observen que la glándula sebácea está, está aquí está. Y vean que su conducto va a vertir justo en el pelo, en el folículo piloso. ¿Ok? Entonces, esa es una característica muy importante. Por otro lado, la glándula apocrina, se los dije ayer, aunque no está en todo el cuerpo, donde esté presente, va a desembocar un poquito arriba de la sebácea. Y vean que la sudorípara convencional, esta no está asociada al pelo, entonces aquí su secreción va a ser liberada al borde libre de la piel. Entonces acá en esta imagen, que también es del ROS, nos muestran algunos elementos. Ven, aquí está la epidermis, que es lo que se ve más basófilo. La dermis, pues sería todo esto, y de hecho aquí donde está el tejido adiposo ya sería la hipodermis. Entonces, ¿qué nos están señalando aquí? Bueno, aquí nuevamente vemos a las glándulas sebáceas. Aquí están. Vean, tienen esta forma como de saquito, de coliflor. Son muy características porque se ven pues como blancas. Y en la piel solo tenemos, bueno, o sea, el tipo de glándulas que tenemos, las únicas que se ven blancas son las sebáceas, ¿ok? Porque vamos a ver, hay otras glándulas que hemos visto que también se ven claras, que son las mucosas, ¿ok? Pero en la piel no hay glándulas mucosas, no hay, no hay glándulas mucosas en la piel, o a poco les ha salido moco de la piel alguna vez. Y sí, sí, vayan al doctor porque eso no es normal, ¿no? Entonces, no tenemos glándulas mucosas en la piel, por lo tanto, las únicas que observamos blancas, su secreción sería el sebo y por lo tanto son las glándulas sebáceas, ¿ok? Entonces, esta de aquí, SG significa glándula sebácea. Luego, todos los circulitos de aquí, a ver, ayer lo vimos, pero ustedes me van a decir, ¿qué son estos señalados de verde? ¿Qué son? Folículos pilosos, corte transversal. Muy bien, perfecto. Entonces es folículo piloso y está con HF porque es hair follicle. Ahora, tenemos que aquí nos está señalando otra estructura con APM. APM significa músculo erector del pelo, del inglés es arrector peel muscle, o sea, músculo erector del pelo. Por eso se los enseñé en el esquema. Y es este de aquí, que como ven está muy cercano a las glándulas sebáceas porque pues también está cerca del pelo. ¿Ok? Bien, entonces esos van a ser algunos elementos que vamos a tener en la dermis. Y bueno, aquí en este esquema nos está mostrando a los dos tipos de glándulas que tenemos en casi todo el cuerpo, porque ya vimos que la apocrina pues solo está en algunos lugares. Pues, de acuerdo a esto, la glándula sebácea, aquí nos vamos a ir rápido porque esto ya lo vimos en bloque 1, ¿no? Pero entonces la glándula sebácea es una glándula de tipo holocrina por su secreción, ¿no? Por su tipo de secreción. Em, y pues, déjenme ver si tengo algo más acá. Así. Y la sudorípara, observen aquí cómo está
o sea, viene así y luego hace esto. Entonces, la sudorípara es una pregunta que les gusta mucho hacer, es una glándula de tipo tubular enrollada por su forma. Y la sebácea es sacular, porque forma como saquitos, ¿ven? Ujú. Y la sudorípara va a tener tres tipos de células que ahorita vamos a revisar. Entonces, bueno, aquí tenemos otro esquema de pelo. De hecho, esta imagen creo que se las mostré ayer. Sí, estas sí se las enseñé ayer. Y también les enseñé esta imagen donde les mostré justo los folículos pilosos y aquí los vamos a marcar. Yo les dije que eran como donas, ¿no? Entonces, vean, de forma transversal sí parecen como donitas. Ujú. Y ahora sí, no me vayan a fallar. No, bueno, yo voy a elegir quién me va a decir. Me va a decir. am, mm, a ver, Sebas, ¿qué estoy señalando de color azul? A ver, déjame ver el chat. Velas, velas bien. Le voy a dar zoom. Ajá, sí son glándulas, pero ¿de qué tipo? Sí, muy bien, son sebáceas. Muy bien. Entonces ya las saben identificar. Y es muy preguntable porque es como muy característica. ¿Ok? Y aquí en esta de cuero cabelludo, todo esto que ven, todas estas donitas, todo eso son folículos pilosos. Entonces, de la glándula sebácea ya hablamos. Entonces voy a señalar nada más unas cuantas cosas. Ok, entonces ya dijimos que es holócrina y se acuerdan que era la glándula niño héroe, ¿no? Porque se hacía apoptosis y toda su secreción se iba junto con la glándula. Y bueno, esto también es importante que, bueno, el sebo como tal también va a ser una parte del mecanismo de protección de la barrera cutánea de la piel, porque el sebo va a tener un pH ácido. Ujú. Y eso va a proteger de microorganismos, sobre todo hongos. Ujú. Y bueno, también la unidad, vean que está como muy relacionado como tal con el pelo. Ah, y hay otra cosa importante, que estas se van a manejar, bueno, se regulan, su regulación está mediada por las hormonas, es totalmente hormonal. Ujú. Y sobre todo por las hormonas masculinas, como la testosterona o la dehidroepiandrosterona. Ujú. Y es por eso que durante la adolescencia, que justo empiezan a secretarse estas hormonas, tanto en sexo femenino como masculino, pues más en el masculino, pero en ambos sexos, porque pues tienen funciones en ambos, es cuando empiezan como los problemas del acné, porque como aumentan estas hormonas, pues también estas glándulas van a aumentar de tamaño y pueden propiciar estos problemas como el acné. Y ya cuando los adultos, bueno, el acné en teoría debe de ser como una enfermedad limitada a la adolescencia,
Y cuando es de adulto, nos indica que hay un proceso hormonal, alguna patología hormonal y se tiene que estudiar, porque ya en el adulto no es normal. También nuestra glándula sebácea, bueno, se puede obstruir durante ese momento y es por eso que también en el ciclo menstrual, recuerdan que la primera fase es la estrogénica y después ya en la fase lútea, ahí cuando bajan los estrógenos, entonces tenemos un poco más altas las hormonas masculinas, en el caso del sexo femenino. Y es por eso que no sé si han notado, o no todas les pasa, pero cuando salen los brotes de acné en mujeres, en sexo femenino, son normalmente alrededor del sangrado menstrual, o sea, como que antes del sangrado, en la fase lútea, llegan a salir como estos brotes. Ok. Y bien, entonces aquí les dejo más imágenes. Vean que siempre va a estar asociada al folículo piloso, o sea, normalmente donde veamos glándulas sebáceas, muy cercano vamos a tener folículo piloso. Y bueno, también eso del pH, es que déjenme ver dónde se los... Ah, bueno, acá ahorita se los apunto. Bueno, eso de glándula sebácea. ¿Ok? ¿Hay dudas hasta aquí? ¿No? No, Hay algunos que tienen la cámara, pero se ve todo negro. Entonces, no sé por qué. Y hay otros que no la tienen prendida. Entonces, ahí es claro que la checo. Bueno, entonces, esta es la sudorípara convencional. ¿Ok? Ya les dije, es una glándula tubular enrollada, como viene aquí. Bien, tubular contorneada, y esta está muy profunda, en la dermis o la hipodermis. En esta imagen de acá está muy afortunada porque podemos ver el conducto. Es como una manguerita, ¿ok? Como una viborita. Y algo que ya les había mencionado ayer es que tiene como este doble epitelio, un epitelio biestratificado, que a veces por el corte no se aprecia, pero por ejemplo en esto sí. Bueno, esta es la luz, ¿no? De la glándula. Esta es la glándula como tal. Y vean que aquí tenemos dos filas de células epiteliales. Entonces es un doble epitelio, que eso también es muy característico. ¿Okay? Y va a tener una porción secretora y su conducto, pero como en realidad va a ser tubular, se ve muy parecido tanto los conductos como la porción secretora. Y quiero que sean muy atentos en la luz, porque la luz está muy chiquita, o sea, como que sí los vamos a ver como donas también, pero tiene una luz muy pequeña y tiene este doble epitelio, ¿sale? Entonces, eso tómenlo mucho en consideración porque para que puedan identificarlas, diferenciarlas de las apócrinas, porque finalmente la apócrina es una sudorípara modificada. Esta es del Atlas y esta es la que antes ponían en el departamental. Entonces, nuevamente, quiero que observen la luz y aquí por el corte no se ve dos, o sea, bueno, sí, aquí se ve un poquito más, pero este sería el doble epitelio, este sería capa 1 y capa 2. En esta de acá, esta es la luz. Aquí está la capa 1 y esta la capa 2. ¿Ok? Y bueno, están rodeadas por tejido conjuntivo laxo. ¿Qué más vamos a tener? Esto nunca se los han preguntado, o sea, que yo sepa, no, nunca se los han preguntado, pero vamos a tener dos tipos, bueno, en realidad tres tipos de células. Vamos a tener a las oscuras, que estas van a secretar glucoproteínas, ¿ok? Vamos a tener también a las claras, que estas van a secretar agua y electrolitos. Y finalmente vamos a tener a las a las células mioepiteliales, que estas las vimos cuando vimos músculo. ¿Y cuál es su característica? Que van a ser células epiteliales con una gran cantidad de actina. Y eso les va a conferir la capacidad de contracción, o sea, como recuerden que la actina pues permitía hacer la contracción, ¿ok? Entonces, por eso estas células van a tener la capacidad contráctil.
¿Y por qué son importantes? Bueno, porque la célula clara y oscura van a producirnos como tal al sudor. El sudor, entonces, de acuerdo a lo que yo les acabo de mencionar, que entonces se compone de glucoproteínas y de agua y electrolitos, ¿ok? Es un líquido muy simple. Entonces, una vez que ya se formó el sudor, va a estar aquí la glándula y la célula mioepitelial que está en la base del acino. Estas son las glándulas mioepiteliales, estas de aquí. Como están rodeando al acino, se van a contraer y al momento de contraerse es como si apachurraran al acino. Entonces, al apachurrarlo, el sudor puede salir por el conducto, ¿ok? Entonces, por eso son importantes. Y las células mioepiteliales tienen como muchas mitocondrias porque tienen que, pues sí, se tienen que mover, ¿no? Tienen una especie de movimiento, pero vamos a verlas un poco mejor en las apócrinas, que son las que están acá. Miren, observen. Quiero que vean aquí la apócrina. Vean que su luz es mucho más grande que las sudoríparas convencionales, ¿ok? Y aquí no vemos el doble epitelio, de plano no lo vemos, o sea, es como una capa nada más y vemos como estas ondulaciones que se acuerda que también eran características, ¿no? O sea, como este borde festoneado. Ondulado. Y una sola fila. Fila de epitelio. Y luz muy amplia. Y bueno, aquí podemos observar a las células mioepiteliales, que son estas de aquí. ¿Ok? Bien. Entonces, esta imagen también la vimos ayer, donde están las sebáceas. Las sebáceas. Aquí está el folículo piloso. Yo se los voy a apuntar. Y esta preparación es la que supuestamente vieron ayer, porque esta es piel de axila, ¿no? Que se encuentran. Y todas estas, todas estas son glándulas apócrinas. Entonces, las glándulas apócrinas, ¿qué otras características tienen? Como, bueno, ya lo mencionamos, son unas sudoríparas modificadas. Y están en la triple A, ¿no? Que está aquí, es axila, areola, ano. Y aquí nos ponen el oído, pero estas son las eruminosas, que son apócrinas modificadas. Entonces, lo importante es que desemboca en el folículo piloso. Ya dijimos por arriba de la sebácea. Acá me voy a regresar a la sudorípara écrina. También se llama merocrina y voy a poner eso que desemboca en el borde libre. Libre de la piel. O sea, no depende de pelo. ¿Qué es lo que yo les mencionaba ayer, no? O sea, que las manos no tienen pelos, pero sí tienen glándulas sudoríparas. Y la sebácea desemboca
en el folículo piloso. Otra cosa que se me pasó a decirles y que no les van a preguntar en el departamental, pero pues es como más de oficio, es que las glándulas sudoríparas van a tener una inervación tanto simpática como parasimpática. Entonces, las glándulas sudoríparas van a tener también una función de regular el calor, sí, la temperatura, porque al sudar se va a evaporar ese sudor que finalmente es líquido y entonces eso va a permitir que tengamos una sensación como más refrescante. Es por eso que, por ejemplo, cuando uno está deshidratado, ya deshidratado extremo, no suda. O sea, y en la deshidratación se conjugan varios aspectos, pero sobre todo en bebés, que los bebés pues no pueden hablar y no dicen tengo sed, así. Una de las cosas para identificar que tienen deshidratación severa es que no estén sudando, que cuando lloran no tengan lágrimas, pero aquí la parte de que no suden es importante porque justo al no poder tener ese mecanismo de que se refresquen por medio del sudor, pues van a ponerse más calientes, ¿no? Se va a aumentar la temperatura corporal y no va a haber algo que lo contrarreste, entonces va a ser un círculo vicioso en el que va a seguir aumentando la temperatura y por eso es muy importante reponer líquidos porque finalmente el sudor se va a componer del agua corporal, ¿no? Eh, y vamos a tener dos tipos como de sudor, o sea, este de la termorregulación, o sea, que sudor por calor. Este va a empezar en la cabeza porque es como la parte que más nos interesa mantener fría, ¿no? Porque cuando hay una situación de emergencia o de estrés, siempre se busca proteger a los órganos vitales. En este caso, pues el cerebro es lo más importante. Entonces empezamos a sudar aquí de la cabeza y bueno, en parte descendente. Cuando es por calor, va a haber un estímulo parasimpático, que este está dado entonces es colinérgico. Colinérgico significa que pues, es con acetilcolina, ¿no? Es lo que interviene. Pero también hay otra situación donde podemos sudar y es por estrés, ¿no? O sea, como por miedo. Y cuando es este caso, el sudor, ¿dónde empieza? En las manos, ¿sí? O sea, empieza en plantas, perdón, en palmas de las manos. Y este, al contrario del sudor que es para termorregular, este es por un estímulo simpático, porque pues es de estrés, ¿ok? O sea, pues sí, como de ansiedad o de estrés. Y entonces esta está dado por adrenalina o noradrenalina, si fuera el caso. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces vamos con las apócrinas. Y las apócrinas, estas van a empezar a funcionar en la pubertad también, como que las hormonas también las activan. Y les voy a explicar por qué empiezan porque en la pubertad es cuando se empieza a oler feo o ya pues se requiere el uso de desodorante. Y este dibujito lo explica bien. Ven, aquí tenemos a los tres tipos de glándulas. Entonces, cuando uno es niño, infante, pues solo tenemos al sudor normal y al sebo, ¿ok? Pero la glándula apócrina también se llama glándulas odoríferas porque dentro de su secreción vamos a tener feromonas, que literalmente tienen olor, ¿ok? Que ya como habíamos comentado en los humanos, pues no tienen como tanta función. Ya, esto es más en los animales y por eso dijimos que, por ejemplo, los perritos, así pues se huelen la colita, ¿no?
porque las feromonas les dan información a ellos sobre, pues, el animal que están conociendo. Ya en los humanos se supone que no tenemos esta función, pero sí influye un poquito, o sea, no sé si les ha pasado, pues, en teoría, bueno, una de mis maestras de salud mental nos dijo que una vez conoció a una niña y que le gustó mucho, ¿no? O sea, como que se enamoró así casi que a primera vista y ya cuando salió con ella, como que ya no le gustó tanto y entonces luego su mamá le dijo, es que a lo mejor estaba en periodo ovulativo ella, ¿no? O sea, y es que luego sí pasa, o sea, se ha visto que a los hombres les es más atractivo las mujeres cuando están en la parte ovulatoria y probablemente es porque sí se percibe las feromonas, ¿no? Aunque ya no es tan evidente como en los animales, pues sí llega a tener un impacto, aunque sea menor o menos notorio. Pero entonces sí tienen feromonas y también tienen un poco de azufre. Pero el olor de cada uno, pues en realidad no está feo. O bueno, eso es como muy subjetivo, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes huelen como pues sí, a las personas que están a su alrededor, tipo, pues las personas de su familia o su pareja, sobre todo su pareja, puede que sí les guste, ¿no? Su olor de su pareja como tal. Porque el olor de cada quien, pues no es feo. Ahorita les cuento por qué se hace feo, pero antes, eh, esto también de los olores es muy importante porque justo no sé si no les gusta, por ejemplo, cómo huele su papá o su mamá o sus hermanos. Por ejemplo, a mí no me gusta nada cómo huele mi papá, ¿no? Así es como de, no, vamos a decir, ponte desodorante. Y eso es porque la compatibilidad genética también se puede dar por estos olores. Se supone que en teoría las personas con las que somos mayormente compatibles genéticamente nos gusta más su olor, ¿ok? Que las que no tenemos una buena combinación genética, pues no nos gusta cómo huelen. Y por eso casi siempre no nos gusta cómo huelen nuestros papás o nuestros hermanos, porque pues no, espero que no haya nadie de Monterrey, pero pues no, se supone que no nos tenemos que aparear entre hermanos, entre primos, entre papás, ¿no? O sea, el incesto no da buenas consecuencias genéticas. Entonces, eso puede ayudarnos, el olor que si nos gusta o no de una persona nos puede ir guiando si esa persona es compatible genéticamente o no. ¿Ok? Pero entonces no es un olor feo. ¿Qué es lo que pasa? Que la glándula apocrina pues tiene su propio olorcito. Pero aquí en la superficie, en el estrato córneo, vamos a tener microorganismos, o sea que es la microbiota de del estrato córneo, que hay muchos, pero principalmente van a ser tres, va a ser propia, propiano, bacterium, acne, estafilococos, epidermidis y Demodex folliculorum. Propianobacterium y estafilococos son bacterias y Demodex es un parásito. Ujú. Y pues estas son las principales. De hecho, Demodex vive aquí en el folículo piloso y por eso se llama así. Y no sé si han visto TikToks donde salen así como gusanitos, o sea, si depresionan como la nariz o así en las noches, bueno, es este parásito de Modex folliculorum y está bien, él tiene que estar ahí, tiene funciones importantes. Ya dijimos que la microbiota es muy importante, pero pues tenemos diferentes microorganismos en los diferentes segmentos de nuestra piel. Entonces, aquí en el estrato córneo tenemos estos y de hecho es importante que estén ahí porque protegen de otros microorganismos como de los hongos que no queremos que estén ahí. Entonces, la secreción, o sea,
porque las bacterias también sueltan sus propios productos de degradación. También ellos se alimentan justo de las células del estrato córneo, de estas células muertas, que ya dijimos que pues está mal dicho, pero bueno. Entonces se alimentan de eso y pues hay sus productos de degradación, o sea, no son animales, pero podríamos ponerlo así de ese modo, de que es como la popó de las bacterias. Entonces, estos productos del metabolismo de las bacterias y se van a juntar con con la secreción de la glándula apócrina, con el sebo y con el sudor normal. Entonces ya la combinación de todo eso es lo que va a dar pues el olor a pazuco, ¿no? Del metro, que los que viajamos ahí pues tenemos que soportar todos los días. ¿Ok? Y bien, entonces estas bacterias son muy importantes porque protegen de otras, ¿no? Si se daña la barrera de la piel, entonces los hongos pueden entrar y no sé si han visto justo como personas que les da hongos en la piel, pues es porque justo se ve dañada la microbiota y la barrera de la piel. Esto pasa mucho, por ejemplo, en personas que son lavaplatos o así, porque los jabones, el lavar trastes, mientras mejor sea el jabón con los trastes, pues va a ser más dañino para la piel, ¿no? Si es un jabón que es gentil con las manos, pues no va a servir mucho para los trastes. Entonces, si son de piel como muy sensible o de plano, si alguien trabaja de lavaplatos, sí usen guantes porque les puede destruir literalmente pues, la piel y la piel, ya dijimos, es una barrera. ¿Alguien trae un micrófono prendido por ahí que se escucha? Entonces, es muy importante que la cuiden, sobre todo para evitar infecciones, ¿vale? Y ya por último, vamos a ver a los receptores sensitivos de la piel. Ah, pero me voy a regresar un poco al folículo piloso. Como dije, no vamos a ver la histo, pero vamos a poner solo como algunos datos, como del músculo erector del pelo. El músculo erector del pelo ya hablamos un poco, es el que está asociado. Estaría como por aquí. Aquí estaría el músculo. Y ese músculo va a tener principalmente una inervación simpática. Ujú. Y ya en nosotros es como un remanente evolutivo, pero en otros mamíferos sí les sirve, sobre todo ante la respuesta de depredadores, ¿no? O sea, por ejemplo, ante un mecanismo de, bueno, primero para el frío, sí les va a servir porque se va a contraer este músculo y entonces se ven como más esponjados y es como, pues eso les aumenta un poco la temperatura, ¿no? Es como si se pusieran una cobijita, se ponen así como Sullivan, entonces, bueno. Pero la otra es que si se sienten amenazados o estresados, entonces va a activarse el sistema simpático, por ejemplo, en el caso de un depredador, y entonces va a darle, también se van a esponjar. No sé si han visto a los gatitos, ¿no? Cuando se espantan o así, entonces se esponjan todos. Ellos tienen una función de querer parecer más grandes. Ay, no, 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 no. Y a lo mejor chances si se ven más grandes, ya el depredador ya le da miedo echarse un tiro, ¿no? Si los ve un poco más grandes. Pero ya en nosotros ya es un remanente evolutivo, porque a nosotros sí nos pasan, ¿no? O sea, si nos asustamos o si nos da frío, pues sí se pone la piel de gallina, ¿no? Entonces,
pero pues no nos ayuda, la verdad, al frío. Y cuando nos estamos estresados o nos espantamos, también se nos puede poner la piel de gallina, pero dudo que ya con nuestra piel de gallina, pues espantemos al malandro que nos quiera asaltar, ¿no? La verdad, creo que pues eso sería muy poco probable, pero a los mamíferos les puede funcionar, ¿no? A los gatitos lo hacen bastante seguido. Y ahora, entonces tenemos a los receptores sensitivos de la piel y vamos a tener vamos a tener dos tipos. Los encapsulados y los no encapsulados. Y creo que está obvio, pero bueno, entonces los encapsulados tienen una cápsula de tejido conjuntivo y los no encapsulados pues no tienen ningún tipo de cápsula rodeándolos. Entonces, en los encapsulados vamos a tener principalmente al corpúsculo de Meissner, o Meissner, era alemán, el güey, y el de Pacini. También vamos a tener otro que es el de Ruffini, creo que tiene un doble F. Y creo que hay otro que también es el de Krause. Ujú. Pero el de Meissner y el de Pacini son los más preguntables porque estos son los más visibles. O sea, de hecho, del de Ruffini y de Krause sí se han descrito, pero hay muy pocas imágenes, o sea, son difíciles de identificar. Pero tanto el de Meissner como el de Pacini sí tienen una estructura muy, pues muy característica, muy identificable. Entonces, esos son los que casi siempre preguntan y los que vamos a estudiar más. De hecho, es de los que hay más información, Meissner y Pacini. Y de los no encapsulados vamos a tener a las terminaciones nerviosas libres. Voy a darle un poco más de zoom. Voy a poner más chiquito. Que estas van a estar en la epidermis. Y bueno, voy a usar esta foto de acá, que, o sea, no es, ahí no sé, o sea, esta nos está ejemplificando otra cosa. Pero bueno, aquí tenemos la epidermis, ¿no? Entonces, las terminaciones nerviosas libres literalmente son así nervios que van a estar a través de toda la, pues sí, ahí en la epidermis. ¿Ok? Y se llaman libres porque van a ser amielínicas, o sea, no tienen mielina, por eso se llaman libres. Y nos van a estar detectando sobre todo dolor y temperatura. Al estar en epidermis, ¿sí? Ay, ¿quién tiene el micrófono prendido? Déjenme checar. Creo que ni se ha dado cuenta. No, pues no veo ninguno. Según yo, solo estoy yo, pero bueno. Entonces, al estar en la epidermis, podemos decir que son las más superficiales. Y estas son las que nos ayudan a detectar justo como alguna quemadura. Por ejemplo, si estamos volteando las tortillas y sentimos muy calientito, pues es como que lo que nos hace quitárnoslos. Y son las que se ven afectadas mayormente justo en quemaduras. Y por eso duelen tanto las quemaduras, porque, bueno, no son las únicas, ¿no? Tenemos varios receptores, pero cuando ocurre una quemadura, pues estas terminaciones nerviosas quedan más expuestas y como sensan dolor, pues por eso duele tanto el quemarse, ¿ok? O también por eso los deditos como que sienten mejor la temperatura, o sea, si el agüita está más fría o así, es por este tipo de terminaciones. Y también vamos a tener de las que ya hablamos a las células de Merkel, que estas, acuérdense que estaban en el estrato basal
Y estas, a diferencia de las terminaciones libres, estas están asociadas a fibras mielinizadas. Es decir, que hay células de Schwann que van a estar envolviendo a esas terminaciones, ¿ok? Entonces, por eso se diferencian así unas de otras. Pues vamos a ver. Entonces, el que ya les había comentado, el de Meissner, está en las papilas dérmicas. Eso es muy importante porque normalmente los vamos a ver justo donde haya una papila, ahí va a estar en la papila dérmica. Y es un receptor táctil. Y bueno, no sé si les sirva, pero yo cuando era estudiante veía como que pues Meissner tiene doble S, entonces es un receptor sensitivo. O ajá, sí, sensitivo táctil. ¿Ok? Y este va a tener una forma como de panal de abejas. Va a estar como así, como en espiral, o como un resortito, o como un algodón de azúcar, la forma que ustedes le quieran ver, o sea, está como así. Bien. Y luego, bueno, aquí ya las células de Merkel ya las habíamos visto. Tiene asociado su placa y la terminación nerviosa peromielínica. Y aquí nos están mostrando a las libres. Y luego vamos a tener al de Pacini. Ay, que no está aquí el de... Ah, no sé si está. De Pacini. Y Pacini tiene la P de presión, o sea, ese es como las 3P. Entonces, Pacini. Ay, no solo tiene una. Sensa presión y está muy profundo. Observen que se localiza, de hecho, entre la dermis profunda y la hipodermis. Ven, o sea, aquí en el dibujito nos ponen en azul a la dermis y en amarillo a la hipodermis. Entonces está incluso en la hipodermis, está muy profundo y por eso dice, detecta tacto profundo. Porque si es como, literalmente, si te hacen una presión muy fuerte, el que lo va a detectar es el corpúsculo de Pacini. Otra cosa que es importante aclarar es que la mayoría de los sensores pueden detectar la mayoría de tipos de estímulos, pero se especializan más en unos que en otros. ¿Okay? Entonces, estos que les acabo de mencionar son en los que se especializan. Ah, y bueno, este del folículo piloso ya lo vimos. El de Ruffini casi nunca lo preguntan, la verdad, pero bueno, este es de estiramiento. Y el de Krause, ahí apúntenlo, ese detecta temperatura. Pero lo que me interesa aquí es que sepan identificarlos. Aquí tenemos al de Ruffini, perdón, al de Meissner. Es este de aquí, ¿ok? Y vean que tiene esta forma, así como de espiral, y por acá iría su terminación nerviosa, ¿bien? Y algo muy importante que yo les mencioné es que están asociados a las papilas dérmicas. Y vean que sí se cumple aquí la regla, porque aquí está papila dérmica, papila, o sea, todas estas son papilas. Y aquí vemos al corpúsculo, que es el de Meissner.
Ujú. Entonces, muy característico. Aquí, aunque la imagen está horizontalizada, de igual manera, aquí vemos a la papila como tal. Esta sería la papila. Mm, Esta de acá es la cresta epidérmica. Y aquí vean el receptor. Ajá, aquí está. Bien. Por otro lado, tenemos al de Pacini, que al de Pacini, no se los puse, el de Pacini se ve como una cebolla cortada a la mitad. Y una cebolla cortada a la mitad, o sea, transversalmente, pues parece que tiene varias capas, que es lo que vemos aquí. Bien. Aquí estaría la fibra nerviosa en el centro, y pues ya como que iría hacia acá, o bueno, más bien hacia abajo. Y de forma concéntrica están las células sensitivas. ¿Ok? Entonces, este es de Pacini. Acá hay otra imagen donde nuevamente vemos aquí al corpúsculo de Pacini. O sea, es como una cebolla o como un rol de canela también. ¿Mm? Entonces, ¿hay dudas de Pacini y Meissner? Creo que sí son bastante característicos, pero ¿hay alguna duda? No. Entonces, bueno, hasta ahí sería todo el tema de piel. Entonces, segurísimos que no hay dudas. Seguros, todo bien. A ver, Está déjenme bien. si tengo algunas imágenes que podamos repasar. Y voy a abrir tantito el Histology Guide antes de que nos vayamos al descanso. Mm, mm. Ok, ¿están viendo cómo me estoy moviendo de pantalla? ¿Sí se ve? Sí, sí, se ve. Sí, Muy bien. Ok. Entonces, bueno, aquí les voy a poder hacer con el plumón porque pues, aquí no funciona el plumón. Pero bueno, aquí tenemos a piel gruesa, ¿ok? Y como tal, entonces sí podemos ver, pues, la gran cantidad que tiene del estrato córneo. Ay, ¿ok? De hecho, observen cómo hace estas invaginaciones, ¿no? Incluso el estrato córneo, que les digo que es muy característico de palmas, porque pues las crestas epidérmicas y también las papilas dérmicas pues son muy grandes. De hecho, esta foto se las puse. Y bueno, ¿qué tipo de glándulas son estas? Esperen, yo voy a preguntar, no me digan. Camila, ¿no? ¿No está Camila? Ok, vamos a apuntar que Camila no estaba. Pues. Entonces, dime qué glándulas son.
Ok. Daniela, ¿qué tipo de glándulas son? Sudorípara. Muy bien, sudoríparas, perfecto. Podemos ver que la luz está muy chiquitita, ay, muy pequeña, y las vemos pues un poco eosinófilas, sí se ven eosinófilas, y los núcleos bastante grandes, y sí las vemos como donitas. Entonces tiene y también se ve un poquito el doble epitelio. Aquí en esta es donde mejor se nota, pero excelente. Son glándulas sudoríparas. Y como yo ayer les mencionaba, si es piel gruesa, pues la única glándula. Antonio Rivas, esto que está aquí, ¿qué es? Antonio, ¿sí estás? ¿Estás con nosotros? Me siento como en sesión espiritista. Y Antonio, no Ah, estuvo. Ah, sí, si a quiere yo ver. le digo, es el corpúsculo de Pacini, ¿no? Muy Pacini. bien, es el que acabamos de ver. Sí, también alguien ahí me había levantado la mano, pero muy bien, Jesús, sí, es el de Pacini. Es el que acabamos de ver y sí, sí se ve bastante bien, ¿no? Está como concéntrico, o sea, estas capas concéntricas y bueno, la forma que ustedes quieran ver de cebolla o de cinnamon, de ron de canela, pero entonces ahí está, en piel gruesa. Déjenme ver si encuentro alguna otra estructura. Y bueno, no vamos a encontrar otras glándulas porque es piel gruesa y aquí solo hay sudoríparas, pero sí encontramos un corpúsculo de Pacini y vean, aquí hay otros dos, ¿sí? Ay, esto está precioso, no sé si me vayan a saber decir qué es, pero voy a intentar. ¿Alguien sabe qué es esto? Ya lo hemos visto antes, bloque 2, esto de aquí. O sea, tiene que ver aquí con el corpúsculo de Pacini, ¿no? A ver, Adrián, ¿tú qué sabes? Esto de aquí. ¿Yo? Sí, Oh, mm, no sé, disculpe. ¿no? Bueno, les digo, es un nervio, ¿ok? Es una terminación nerviosa. Y está rodeada porque tiene células de Schwann, ¿ok? Y esto de aquí pues las neuronas, ¿ok? Bueno, no serían células de Schwann, más bien sería como el perineuro, que tendría la fibra nerviosa. Ok, vamos a ver otra, esta, no, esta también es gruesa. Bueno, aquí creo que podemos ver, ah, a ver, ahí donde está mi flechita, a ver, déjenme, voy a elegir a alguien. Mm, A ver, Alexa, tú que habías levantado la mano hace rato, aquí donde está bueno, el cursor, esta parte, ¿qué estrato es? ¿O alguien? A ver, creo que yo. Chat. No, Sebas, no es el lúcido. Este de aquí, donde lo que se ve más basófilo. Aquí, en esta parte. Sí, es el granuloso, muy bien, Jania. Acuerden que se ve más basófilo porque tiene los gránulos de queratoyalina. Y de hecho ahí sí se notan como los puntitos. O sea, que tiene, sobre todo aquí un poquito más abajo, el puntilleo son los gránulos de queratoyalina. Muy bien. Aquí en esta tenemos tanto piel gruesa como delgada. Y ven, ahora sí, aquí sí se ve muy bien el estrato lúcido en esa de piel gruesa.
Mm, ver, sí. Bueno, creo que porque creo que no hay de piel de axila aquí. A ver, scalp. Y bueno, aquí están súper bien me van a decir Mitsimi, estas que estoy señalando aquí, ¿cuáles son? Está muy fácil. Las glándulas sebáceas. Perfecto, muy bien, las sebáceas. Ahí se ve muy claro. Muy bien. Entonces, vamos a descanso. El 37, 47. Nos vemos aquí al 10 para las 4. Vamos a empezar a ver Cavidad Oral. ¿Sí? Bueno, y digestivo.